Muy buenos días con todos, somos el grupo número 5. Hoy trataremos el tema de garantías constitucionales. En esta ocasión, como grupo, les vamos a presentar un análisis del caso constitucional titulado Mona Estrellita, identificado como el caso número 253-20-JH22, resuelto por la Corte Constitucional del Ecuador. Este caso gira en torno a Estrellita, una mona chorongo que vivió durante 18 años en una bibliotecaria, con una bibliotecaria llamada Ana Beatriz Burbano en la ciudad de Ambato. Para Ana, Estrellita era parte de su familia. Tras una denuncia anónima, el Ministerio del Ambiente consideró que la tenencia de un animal silvestre sin permiso constituía una infracción ambiental. Por eso intervino con la policía y decomisó a Estrellita, trasladándola a un zoológico autorizado. Días después, Estrellita falleció. A continuación presentamos los sujetos procesales de este caso. Como primer sujeto procesal, a Ana Beatriz Urbano, proaño accionante, quien se autodefine como madre y cuidadora de Estrellita. También encontramos al Ministerio del Ambiente, autoridad que actúa en cumplimiento de la normativa ambiental para proteger a la fauna silvestre. Encontramos como sujeto procesal también al ecozoológico San Martín, encargado de la custodia de Estrellita tras su retención, a la Unidad Judicial de Baños y Corte Provincial de Tungurahua, quienes fueron los jueces de primera y segunda instancia que conocieron el habeas corpus. Y también, como último sujeto procesal, a la Corte Constitucional, quien intervino en revisión extraordinaria, reconociendo jurisprudencia sobre los derechos de los animales como parte de los derechos de la naturaleza. Los hechos más relevantes de este caso son el decomiso y el traslado. Estrellita fue decomisada de su hogar con Ana Beatriz Burbano Proaño y llevada al Eco Zoológico San Martín. La demanda y la acción de protección. Se presentó una acción de protección buscando la devolución del cuerpo de Estrellita, pero este no procedió debido a su fallecimiento. Sentencia de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional dictaminó que los animales silvestres son sujetos de derecho y que sus derechos, como los de la naturaleza, fueron vulnerados en el caso de Estrellita. El voto salvado. El voto salvado de la jueza Carmen Corral Ponce criticó la sentencia por otorgar derechos de identidad a la mona, argumentando que esto aplica un reconocimiento del proceso de domesticación que en sí mismo puede ser considerado una vulneración de derechos. La interpretación de los derechos de la naturaleza. El fallo de la Corte Constitucional amplió la interpretación de los derechos de la naturaleza para excluir a los animales individuales, no solo a nivel ecosistemático. Las medidas de reparación. La Corte ordenó a la Defensoría del Pueblo elaborar un proyecto de ley sobre los derechos de los animales silvestres. Impacto legal. El caso sentó un precedente importante en en la jurisprudencia ecuatoriana sobre los derechos de los animales y su relación con los derechos de la naturaleza. Fallecimiento de de la mona Estrellita. Estrellita murió en el zoológico debido a fallos pulmonares, renales y hepáticos, posiblemente agravados por el estrés del cambio de entorno. A continuación, la siguiente diapositiva. Bien, siguiendo con la exposición, yo me voy a referir acerca de los principios procesales aplicados por la Corte Constitucional. Al referirse a la titularidad de los derechos de la naturaleza, la Corte priorizó tres principios: el principio sustentable, el principio sostenible y el principio de interespecie e interpretación ecológica. En cuanto al principio sustentable, la Corte manifiesta que es aquella capacidad que tienen las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.
Esto se relaciona con el principio sostenible debido a que la Corte refiere que la utilización de los elementos de la naturaleza bajo ninguna circunstancia puede poner en riesgo su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. La conjunción de ambos principios manda que la naturaleza no solo sea vista como un objeto de explotación económica, sino que sea observada como partícipe de la economía con derechos propios, esto quiere decir su conservación y la existencia. Y en cuanto al principio de interespecie e interpretación ecológica, la Corte menciona que es aquellos principios que nos permiten observar que existen derechos que no solo se pueden garantizar con relación a propiedades únicas o exclusivas de una especie. Por ejemplo, el derecho a que se respeten y se conserven áreas de distribución o rutas migratorias. Para la Corte Constitucional, estos principios no fueron respetados por la autoridad ambiental debido a que no tomaron en cuenta ciertas medidas que tienen que tener por objeto cuando se decomise o retengan o se rescaten a la naturaleza o habitantes de la naturaleza. Estas deben ser respaldadas con un estudio sobre las circunstancias particulares de cada especie. A continuación, mi compañero. Sentencia emitida por los jueces que conocieron la causa. En primera instancia, la Unidad Judicial Multicompetente Baños de Agua Santa Tungurahua, Ecuador, el 21 de febrero del 2020, como resultado, rechazó la acción del habeas corpus presentada por la familia propietaria de Estrellita, argumentando que se consideró procedente que el Ministerio de Ambiente y la Fiscalía actuaran al identificar la tenencia ilegal de una especie silvestre. El habeas corpus no era procedente, ya que se trataba de un animal silvestre que estaba en posesión ilegal, al no contar con autorización del Ministerio del Ambiente. Se detectó que el decomiso de Estrellita no fue ilegal ni arbitrario. Se calificó la acción como un desgaste innecesario de recursos por tratarse de un animal que ya falleció. Indicó que la acción debía haberse planteado ante autoridades ambientales o administrativas y no por vía de garantía jurisdiccional constitucional. En segunda instancia, en la Corte Provincial del Tungurahua, Sala Penal, el 10 de junio del 2020, como resultado se obtuvo que la sala rechazó la apelación, confirmando la decisión del juez de primera instancia por los mismos argumentos. El habeas corpus no procede para un animal silvestre. La demanda era un uso innecesario de recursos judiciales porque Estrellita ya había fallecido. Al existir el acceso al zoológico, no se cumplió el propósito de recuperación o custodia. También validó que la muerte de Estrellita ocurrió antes de la presentada acción, lo que hacía improcedente de cualquier reclamo posterior. A continuación, mi compañera. Dentro de la resolución emitida por la Corte Constitucional, esta resolución resuelve un caso emblemático que fortalece el enfoque jurídico de los derechos de la naturaleza y de los animales como sujetos de derecho. También se identificó que en este proceso se produjo una vulneración grave de los derechos de Estrellita, reconociendo tres hechos importantes, que sería la tenencia prolongada e ilegal del animal, el procedimiento de decomiso sin un protocolo técnico y la muerte posterior al decomiso. La Corte determinó que estas acciones evidenciaron una vulneración directa a los derechos de Estrellita, ignorando su bienestar, su integridad y su dignidad en todo el proceso. Por ello se revocaron todas las decisiones judiciales previas por carecer de motivación y restringir indebidamente la aplicación del habeas corpus. En su decisión, la Corte reafirma que las garantías jurisdiccionales deben interpretarse de forma extensiva y favoreciendo siempre la protección de los derechos. Además de declarar la vulneración de derechos, la Corte dispuso varias medidas complementarias, como la creación de protocolos técnicos nacionales para el decomiso de la fauna silvestre, medidas de reparación simbólicas institucionales, protección de la intimidad del caso, es decir, que no se promueva un uso mediático o político de este procedimiento, y exhortó a la Asamblea Nacional a legislar sobre una ley específica para la protección de los derechos de los animales en concordancia con la Constitución.
Esta sentencia representa un paso fundamental en la evolución del derecho ambiental y del reconocimiento de los animales como sujeto de protección jurídica y como sujetos de derechos. A continuación, mi compañera. Camila Génesis, por favor. Análisis constitucional. Esta acción fue interpuesta por una persona que convivió con el animal durante años. Tras su incaución por parte de la autoridad ambiental, el caso generó un debate constitucional inédito. ¿Puede un animal ser sujeto de derechos fundamentales? Este análisis examina el contenido y el impacto constitucional de esta sentencia a la luz de los principios del derecho fundamental, los derechos de la naturaleza y la jurisprudencia contemporánea. Hechos relevantes. Estrellita fue retirada de su hábitat natural temprana edad y convivió con humanos durante aproximadamente 18 años. Posteriormente fue incautada por las autoridades ambientales en virtud de las normas de protección de fauna silvestre. La persona que la tenía en custodia presentó una acción de habeas corpus argumentando que la incaución vulneró los derechos de animales y su bienestar integral. El tribunal reconoció a Estrellita como un sujeto de derecho no humano, basándose en su capacidad de sentir, razonar y establecer vínculos afectivos. Este enfoque supone un cambio en el paradigma constitucional al ampliar la titularidad de los derechos fundamentales más allá del ser humano. Protección de la dignidad animal. Se estableció que los animales merecen un trato digno y respetuoso en coherencia con con los principios de dignidad, vida, integridad física y libertad, todos de rango constitucional. Esta dignidad no se fundamenta en racionalidad humana, sino en la sensibilidad y la capacidad de sufrir de los animales. La jurisprudencia vinculante. La sentencia fue elevada a jurisprudencia constitucional vinculante, lo que implica que todos los jueces del país están obligados a seguir este criterio en futuros casos similares. Este precedente permite que se interpongan acciones constitucionales en favor de otros animales, particularmente aquellos con características cognitivas y emocionalmente complejas. El alcance implicativo de la Constitución. Esta sentencia redefine el sujeto de derecho en el proceso constitucionalismo contemporáneo, incorporando a los animales como titulares de protección del derecho. Y en sus conclusiones, la sentencia del caso Estrellita representa un avance progresivo de la interpretación de los derechos fundamentales, al reconocer a los animales como sujetos dignos de protección jurídica directa. Este precedente fortalece el rol de derecho constitucional en la protección del bienestar animal. Promueve un enfoque ecocéntrico y plantea nuevos desafíos para la interpretación de los derechos, los límites de las garantías procesales y el rol de los jueces en tutela de seres no humanos. El grupo número 5 se les agradece por su atención. Gracias.